B Plus Expert Technic presenta clase de presión de una tubería de PEAT y factores de carga. Autor, Ingeniero Manuel Cabrera Delgadillo. Clase de presión. La clase de presión, CP, es la capacidad de diseño de la tubería para resistir la presión de trabajo, conduciendo agua hasta una temperatura de 23 grados centígrados, incluyendo las tolerancias máximas especificadas para resistir sobrepresiones positivas recurrentes y ocasionales, por encima de la presión de trabajo. En los perfiles hidráulicos es importante incluir la línea de resistencia de la tubería y se ubica esta en paralelo al eje de la tubería por encima de la línea de energía y de sobrepresión positiva de un fenómeno transitorio de presión en unidades de metros de columna de agua o en metros sobre el nivel del mar, según la referencia del perfil del proyecto. Esta representa la clase de presión CP de la tubería. La capacidad de resistencia a presión interna de la tubería o clase de presión se puede calcular a partir de la base de diseño hidrostático de la resina de PEAT, del grosor de la pared y el diámetro de la tubería. La ecuación ISO aplicable es la siguiente. La clase de presión es igual a 2 por BDH por FD, esto entre RD menos 1. Ecuación 1, donde CP es la clase de presión en megapascales, BDH es la base de diseño hidrostático en megapascales, FD es el factor de diseño adimensional y RD es la relación de dimensión adimensional. Recordando, RD es igual a DE entre E, ecuación 3, donde RD es la relación de dimensión adimensional. DE es el diámetro exterior de la tubería en metros o en pulgadas. E es el espesor de pared de la tubería en metros o en pulgadas. En la definición de la clase de presión para las tuberías de PEAT, se usa el valor del esfuerzo de presión hidrostática o esfuerzo permisible, S subíndice 0, en lugar del BDH. El esfuerzo permisible de diseño es simplemente el valor obtenido de BDH afectado por un factor de seguridad, FS, o factor de diseño, FD. Esto es, S subíndice 0 es igual a HDB entre FS, ecuación 4. O S subíndice 0 es igual a BDH por FD, ecuación 5. S subíndice 0 es entonces el esfuerzo permisible o esfuerzo de presión hidrostática en megapascales. El factor de diseño y el factor de seguridad se relacionan como sigue. FD igual al inverso del FS, ecuación 6. El factor de diseño, FD, se define en ASTM D 2837 como un número inferior a 1 que toma en consideración todas las variables y grado de seguridad implicado en el uso de la tubería termoplástica sometida a presión interna. Sustituyendo las ecuaciones 3 y 5 en la ecuación 1, se obtiene CP es igual a 2 por S subíndice 0 entre RD menos 1, ecuación 7. El valor de la base de diseño hidrostático se define en el último dígito de la celda de clasificación acorde con el estándar ASTM D3350 y por tanto PE 3408 como PE 4710 indican 4 en el valor de resistencia HDB de 11.03 megapascales a 23 grados centígrados y factor de diseño FD vale 0.5 para PE 3408 y 0.63 para PE 4710, usado para reducir el BDH y evaluar el esfuerzo permisible. Los valores de clase de presión para las tuberías, tanto PE 3408 como PE 4710, se muestran en las tablas siguientes. Tabla 1-1, clase de presión para tuberías PEAT PE 4710 conforme el estándar AWWA C906. Tabla 1-2, clase de presión para tuberías de PEAT 3608 conforme el estándar AWWA C906. Puede observarse de la primera tabla de la izquierda
que parte de un RD 32.5 hacia un RD 7, con valores de clase de presión desde 63 psi hasta 335 psi, o equivalente desde 44.3 metros de columna de agua a 235.5 metros de columna de agua. Mientras que, del lado derecho, parte de un RD 32.5 a un RD 9, con resistencias que van de 50 psi a 200 psi, equivalentes a 35.1 metros de columna de agua hasta 175.8 metros de columna de agua. Esto es importante considerar en las labores de especificación y selección de la tubería, además de los suministros en las labores de construcción, pues ambas clases conviven en el mercado junto con otras y pueden provocarse serios problemas de resistencia si se sustituye una clase PE4710 por una clase PE3608. Sobrepresiones. Conforme el objetivo social de su concepción, las líneas de conducción y redes de distribución dependen de la demanda de agua por la población, tanto en cantidad como en tiempo, dictando intermitencia en la velocidad de flujo en el interior de las conducciones. Por lo tanto, arranques y paros determinan la operación de la conducción, lo que también resulta en fenómenos transitorios de presión, consecuencia de variaciones proporcionales de velocidad, maximizándose ante la imposibilidad súbita de flujo, es decir, velocidad repentina nula, provocando lo que se denomina como golpe de ariete. Como se ha descrito, la operación, pruebas y accidentes en las líneas de conducción se deben considerar de forma cuantitativa en el diseño, anticipando la presencia de presiones mayores positivas y negativas. Sin embargo, su frecuencia o periodicidad también es importante considerarla para prevenir la fatiga del material ante daños acumulados, motivados por la variabilidad de las presiones en prevención de fallas catastróficas. El análisis de fatiga se presenta en el módulo A15, Análisis de riesgos. El golpe de ariete es resultado de un fenómeno transitorio de presión que puede hacer explotar una tubería o generar vibraciones en la conducción, además de originar un riesgo por colapso ante caídas de presión por debajo de la presión atmosférica. Las sobrepresiones, derivadas por fenómenos transitorios, se divide en dos tipos. A. Sobrepresiones recurrentes, producidas por el habitual funcionamiento de la tubería y son debidos a cambios de velocidad por variaciones de gasto. Y B. Sobrepresiones ocasionales, resultado de paros imprevistos de bombeo o cierres totales de válvulas. Ambas pueden ocurrir durante la operación de la tubería y es necesario considerarlas. La presión máxima de la onda de sobrepresión está relacionada a la tasa máxima de flujo. Considera el siguiente perfil hidráulico de la línea de conducción, que, en condición con válvula semiabierta, presenta un perfil de línea piezométrica. Al producirse un cierre brusco de válvula, la línea piezométrica se sobreeleva debido al intempestivo cambio de velocidad, produciendo una sobrepresión que supera el horizonte de energía. En forma de onda, se traslada en sentido inverso a la dirección de flujo y se denomina onda positiva. Debido al choque con la masa de agua del tanque 1, la onda regresa con dirección a favor del flujo, produciendo una caída de presión formando la denominada onda negativa. Válvula cerrada. La onda choca con la válvula cerrada, produciendo de nuevo la onda de retroceso, pero con menor valor de sobrepresión que la onda inicial por pérdidas de energía debidas a la fricción de flujo con la tubería, por lo que se tiene el perfil de sobrepresión positiva máxima. En retorno, la onda negativa de sobrepresión presenta una reducción respecto de la primera onda de presión negativa, por lo que el máximo valor define la sobrepresión negativa máxima. El fenómeno se repite mientras la onda de sobrepresión se amortigua. La onda de sobrepresión cada vez se aproxima más al horizonte de energía, hasta amortiguarse igualando la presión piezométrica al valor del horizonte de energía. Considerando los valores máximos de onda de sobrepresión, es de interés para la evaluación de resistencia estimar los valores de sobrepresión de onda positiva y negativa a lo largo de la conducción.
La magnitud de las sobrepresiones transitorias, ocasionales o recurrentes puede ser calculada de manera segura usando la teoría de la onda elástica para el análisis de un transitorio de presión, ecuación de Joukowski o ecuación 8. Si el cierre o apertura de la válvula es brusco, es decir, si el tiempo de cierre es menor que el tiempo que tarda la onda en recorrer la tubería de ida y vuelta, la sobrepresión máxima se calcula como delta H es igual a sub 0 por delta B entre G, ecuación 8, donde delta H es el incremento de presión en metros de columna de agua. Delta B es el cambio de la velocidad de flujo en metros sobre segundo. G es la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A sub 0 es la celeridad de la onda en metros sobre segundo. De acuerdo con el Manual para Tuberías Plásticas AWWA M55 para PEAT, la celeridad se calcula de la siguiente manera. A sub 0 es igual a 4660 entre la raíz de 1 más K sub 0 entre E por RD menos 2, ecuación 11, donde A sub 0 es la velocidad de la onda en pies sobre segundo. K sub 0 es el módulo elástico del fluido o módulo de bulk para el agua, 300.000 psi. E es el módulo de elasticidad del material, 150.000 psi para el PEAT. RD es la relación de dimensión adimensional. Factores de carga. Se revisará que la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, multiplicado por los factores de carga correspondientes, considerando dos categorías de combinaciones. 1. Combinaciones de acciones permanentes y variables de operación, multiplicadas por un factor de 1.5. 2. Combinaciones de acciones permanentes y accidentales, multiplicadas por un factor de 1.1. Se considerará para diseño la categoría más desfavorable. Serán acciones permanentes las que actúan en forma continua y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Desde el punto de vista hidráulico, se considera la presión máxima de operación, la mayor entre la presión estática, la presión dinámica y la presión de trabajo máxima de un elemento del sistema. Las acciones variables son aquellas que actúan sobre las estructuras, con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. En esta categoría se consideran las cargas vivas, los efectos por temperatura, deformaciones impuestas por hundimientos diferenciales y las debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, básicamente las debidas al enterramiento de la tubería, incluyendo por su valor, carácter e importancia la presión de prueba. Las acciones accidentales son las que no se deben al funcionamiento normal de la estructura y que pueden alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves. Pertenecen a esta clasificación las acciones sísmicas, viento, oleaje. Desde el punto de vista hidráulico, se consideran los transitorios de presión recurrentes y ocasionales. En más, la sobrepresión por transitorios por golpe de ariete o sobrepresiones ocasionales. Acciones permanentes. Se ilustra a continuación las acciones permanentes, que desde la perspectiva hidráulica son las que actúan en forma continua y cuya intensidad varía poco con el tiempo. La que se establece con la piezómétrica de operación será la presión de trabajo máxima, en razón de la apertura de válvula y gasto de operación. Con el cierre de válvula, la presión debida por el horizonte de energía, que en este caso ilustra la presión estática. En cuestión de bombeo, la presión dinámica. Respecto de las anteriores, la mayor será la presión máxima de operación del sistema. Acciones variables. Son aquellas que actúan sobre las estructuras con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Desde el punto de vista hidráulico, la presión de prueba. Su valor es 1.5 veces la presión máxima de operación. Su función es probar la hermeticidad de la tubería al instalarse, por lo que adquiere importancia en la seguridad del sistema. Acciones accidentales. Son las que no se deben al funcionamiento normal de la estructura y que pueden alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves. En nuestro análisis se consideran los transitorios de presión recurrentes y ocasionales, en más la sobrepresión por golpe de ariete
o sobrepresión ocasional. En la continuidad de la comprensión de los factores de carga se tiene presiones operacionales. Presiones operacionales es igual a 1.5 por presión máxima de operación menor o igual a la presión de resistencia, ecuación 12. O presiones operacionales es igual a presión de prueba menor o igual a presión de resistencia, ecuación 13. Presiones accidentales. Presión accidentales es igual a 1.1 por presión de trabajo máxima o valor de piezométrica más sobre presiones ocasionales, menor o igual a la presión de resistencia, ecuación 14. Donde PR es la presión de resistencia. Se define como la presión de agua máxima estimada que la tubería es capaz de resistir continuamente con un alto grado de certeza de que la falla de la tubería no ocurrirá. Recomendando, presión de resistencia vale 0.5 sigma Y, ecuación 15, en el que sigma Y es el esfuerzo de excedencia del material. Lo anterior ofrece la oportunidad de un dimensionamiento robusto y pone principalmente límites a las presiones accidentales, si se considera la igualdad de las ecuaciones 13 y 14 en el común de la ecuación 15, esto es, de igualarse las presiones operacionales y presiones accidentales, ecuación 16, o considerar 1.5 por presión máxima de operación igual a presión de prueba, igual también a 1.1 presión de trabajo máxima más sobre presiones ocasionales, ecuación 17, o simplemente 1.5 por presión máxima de operación igual a 1.1 presión de trabajo máxima más sobre presiones, ecuación 18. Considerando que ambos lados de la ecuación 18 dependen de la velocidad de flujo, se da pertinencia a proponer diámetros que aseguren la resistencia de la tubería en la condición variable accidental máxima demandante. Con la final expresión matemática y criterios anteriores, se permite un análisis simplificado para la selección del material de tubería y espesores, si se acepta el paradigma que el valor del esfuerzo de excedencia permisible del material, sigma máxima, debe ser al 50% del valor de excedencia del material, esto es, sigma max es igual a 0.5 de sigma y. Si se igualan presión de trabajo máxima y presión máxima de operación y se sustituye esto en la ecuación 18, resultará en 1.5 por presión máxima de operación es igual a 1.1 presión máxima de operación más sobre presiones ocasionales, ecuación 19, reduciéndose a 0.4 por presión máxima de operación igual a 1.1 por sobrepresiones ocasionales, ecuación 20. Lo que se reduce a la siguiente recomendación: la sobrepresión ocasional se iguale a 0.36 de la presión máxima de operación, ecuación 21. La anterior proporción permite el dimensionamiento de las conducciones restringiendo el valor de la sobrepresión, si se toma en cuenta que la ecuación 8 se puede escribir como sobrepresión ocasional es igual a sub 0 por B entre G, ecuación 22, donde A sub 0 es la celeridad de la onda transitoria en metros sobre segundo, V es la velocidad de flujo antes del transitorio, en metros sobre segundo, G es la constante gravitacional, por lo que, considerando la ecuación 21, se puede establecer 0.36 de presión máxima de operación es igual a la celeridad de onda transitoria por velocidad de flujo antes del transitorio entre G, ecuación 23.